con nosotros esta mañana de martes, como cada martes, Francisco Abundis, él es director de Parametría, para hablar de un tema también muy polémico, como los que normalmente traemos a colación aquí en el estudio. El tema del aborto, un tema muy espinoso, muy necesario abordar desde distintas matices, y justamente tú nos traes unas interesantísimas láminas que estaremos viendo en televisión para ver cómo se comporta la sociedad mexicana ante este tema. Así es, Pati Omar, un gusto Buenos estar días, con ustedes. Paco. Yo sé que ustedes quieren hablar de temas electorales, pero no. No todo es elecciones. Pero no todos son elecciones. El método sirve para otros temas. Este es un tema que estamos obligados a darle seguimiento. Yo creo que son de estos que nos... De estos temas donde la gente tiene que tomar una posición y nos habla mucho de cómo somos como sociedad. Ya lo veíamos también en la semana pasada con el tema de LGTB, ¿no? de la homosexualidad y las preferencias sexuales. Este es otro similar, yo creo, donde pues más allá de la ley hay una actitud de la población respecto al aborto. En algunos países se mueve, cambia mucho. Les adelanto una primera conclusión. A diferencia de otros, no es un tema de opinión, no es un tema de actitud, es un tema de valores. Estar a favor o en contra del aborto es estar a favor o en contra de la vida para algunas personas, ¿no? Un primer mapa que les voy a mostrar, que va a ver el auditorio, es un comparativo regional por país de algo que podremos llamar el semáforo legal del aborto. Los países que están en rojo, donde está México y en la región está Brasil y Chile también, está prohibido o permitido únicamente si la vida de la madre está en peligro. Eso es en términos legales. Estamos junto con países de Medio Oriente, ¿no? De esos que están en rojo, con países como Filipinas. En África estaríamos junto con Marruecos, Argelia, ¿no? Me parece interesante como destacar dónde estamos. Luego vendría una categoría que es por motivos de salud o de tipo socioeconómico. Si ven ese amarillo, pues está ahí buena parte de América Latina, está Argentina, ¿no? Estaría Colombia, estaría Perú, y si ven en la parte de Asia estaría la India, y en Europa, pues básicamente es Polonia, la Gran Bretaña digamos algún país escandinavo, nórdico. Y luego viene el mundo liberal, ¿no? Que es el verde, que es prácticamente toda América del Norte, Rusia, buena parte de Europa, que incluye España, Italia, Francia, Alemania. Y vean, es interesante esa franja en el sur de África, Sudáfrica. Y también incluye Australia. Podríamos resumirlo en países del Commonwealth, ¿no? Países que tienen influencia o tuvieron influencia británica, casi toda Europa. Esta es la visión más liberal, ¿no? Y en Sudamérica, Uruguay, ¿no? Pues estamos muy atrasados, en pocas palabras, ¿no? Depende lo que entiendas por avance. Digamos que somos distintos. Somos un poco más conservadores. Ahora, ¿cómo se mueve esto en el tiempo? En el siguiente gráfico es nuestra última medición, que es del 22 al 28 de abril. ¿Usted está de acuerdo en ese acuerdo con que toda mujer pueda tener un aborto sin ser penalizada, siempre y cuando sea dentro de las primeras 12 semanas del embarazo? Como ven, el nivel de desacuerdo es 2-1, 67 en contra 26 a favor. Y paso inmediatamente al siguiente gráfico, porque se nos dice cómo se ha movido esto en el tiempo. Esa línea roja es el desacuerdo. Hemos tenido una opinión constante en desacuerdo que se mueve alrededor de 55, 56, con dos picos. En agosto, septiembre del 11, 72%, y este último registro con 67%. Si este último registro no es el más alto, es de los más altos. Hay quien argumentaría que tiene que ver alguna campaña que ha hecho la Iglesia con alguna discusión más a nivel local. Lo que es cierto es que nuestros niveles de acuerdo varían muy poco. En su punto más bajo están en 21%, en su punto más alto están en 32%. Bastante claro el nivel de desacuerdo que tenemos con este mundo liberal, este mundo verde, ¿no? En que no hay restricción para el aborto.
Si vemos las causales que la gente está dispuesto a justificar, como verán en el siguiente gráfico, mucho tiene que ver con situaciones, digamos en este caso, al peligrar la vida de la madre, alcanzan niveles de 9 más 55, es 64%. Por malformaciones del feto, eso llega a 58%, y en caso de violación, que llega a 42%, que son las 3 primeras barras. Pero cuando es imprudencial, tenemos 52 en desacuerdo, más 7 muy en desacuerdo, suma 59. Cuando los proyectos de vida y desarrollo de la mujer se vean afectados, niveles de desacuerdo 62%, y escasez de recursos, suma 69%. Es decir, las únicas causales, digamos, que socialmente se admiten es la primera, que es la legal, pero también en el caso de malformación del feto o en caso de violación. Me parece que este es, digamos, un mapa que tampoco ha cambiado mucho en el tiempo si vemos el histórico. Un comparado útil podría ser cómo ha evolucionado este tema en Estados Unidos, que es el que van a ver en el siguiente gráfico. Esa línea azul oscura es los que crean que es legal en todos los casos, en la mayor parte de los casos, y ilegal en todos los casos o en la mayor parte de los casos. Si ven, ellos tienen, digamos, un nivel de consenso sobre la legalización del aborto hace prácticamente desde el 96, hace más de 20 años. Otra vez, esta es una visión más liberal del mundo, no es donde estamos, y como ven aquí tampoco ha cambiado de manera sustancial. Claro. Es decir, se mueve en los mismos niveles durante estos últimos 20 años. Finalmente, esta es una última pregunta que creo que tendremos que modificar siendo autocríticos, porque aquí deberemos de poner el dilema si la gente cree que esto es un tema de salud pública o es un tema moral, ¿no? Que son las dos posiciones que hace que esto difiera. Aquí abordamos solamente uno de ellos. Desde su punto de vista personal, ¿cree que el aborto es moralmente aceptable, moralmente inaceptable, o no es una cuestión moral? Moralmente inaceptable, si ven es lo que predomina, aunque ha bajado ligeramente, no es una cuestión moral, ha subido. Esta es más interesante porque uno pensaría que entonces abordaríamos el lado más liberal de la ecuación, no ha pasado, pero da la impresión que en este cambio de opinión de los últimos 3 años se le está quitando la parte moral. Habría que ponerlo aquí en el dilema de si lo podemos considerar como un caso de salud pública. Creo que estamos obligados a seguir este tema, creo que es una serie para fortuna ya larga ahora, le hemos dado seguimiento casi en los últimos 10 años, lo seguiremos haciendo. Otra vez, una forma de explicar por qué son tan constantes estas curvas es que, a diferencia de otros temas que se mueve mucho la opinión o se mueve mucho la actitud de la gente, este es un tema que está en la dimensión valorativa. Quizá 10 años exactamente, que es el periodo que hiciste, puede ser aún breve, ¿no? Exacto. Puesto que son conceptos o formas de ver las cosas muy para complejas, ¿no? Para un tema de estas dimensiones, creo que lo estás viendo bien, son cambios que se dan en generaciones, más bien. Y es un asunto que tiene que ver con idiosincrasia, ¿no? Así creencias, el catolicismo, la parte religiosa es muy fuerte en este país. ¿No? Los que estamos en el lado liberal del asunto podemos creer que es, ¿no?, una visión muy conservadora, pero finalmente si vemos, pues no debería de sorprendernos que la Iglesia esté a favor de hacer una consulta sobre este tipo de temas, incluso en lugares como esta ciudad donde está legalizado. Pero incluso si es este mapeo en el país, en México, también variarían las percepciones dependiendo de los estados, ¿no? Así no es es. lo mismo la Ciudad de México que a lo mejor una provincia. De Guanajuato. Pero con estos porcentajes, en general, prácticamente todos los estados estarían en esta dimensión roja, digamos, en este semáforo de legalidad. Excelente, ¿no? Francisco Abundis, como siempre, muchas gracias por Al estar contrario. aquí.